Descubre la vida a través de los ojos de aquellos que han vivido más que nosotros. Hablando con Gigantes, con Raquel Muguerza y Leonardo Herrera. Aloha familia, esto es Hablando con Gigantes y somos Raquel Muguerza y Leonardo Herrera. Como saben, estamos aquí para hablar de todo lo que nos pueden aportar las distintas personas mayores que vamos trayendo y que sobre todo nos muestran todas esas vivencias, experiencias o saberes que nos pueden aportar tanto y que nos podemos llevar con nosotros para nuestro día a día. Y hoy tenemos una gran gigante aquí, que en este caso es Margarita. Margarita, es un placer tenerte aquí, de verdad. Cuéntanos un poquito, Margarita, ¿quién es Margarita? Cuéntanos un poquito sobre ti. Dios mío, estoy sorprendida de que me llamen que soy una gigante. Es una gigante. Gigante porque tengo muchos años ya. Mi vida, la vida de una... primero una niña traviesa y después una adolescente rebelde, dirigente estudiantil. Qué bien. Gremialista de los estudiantes, organizadora de los estudiantes en las protestas contra los remanentes de la dictadura trujillista y luego después militante del ala revolucionaria del país del 14 de junio, en honor a los héroes de los invasores del 14 de junio del 59. Esa raza inmortal. De esa raza inmortal y luego de la agrupación política 14 de junio encabezada por nuestro héroe nacional, Manuel Aurelio Tavares Justo Manolo, de lo cual me siento tan orgullosa de haber pertenecido. Luego, gremialista como maestra, me formé apenas a los 18 años, 19, como profesora a nivel básico en el campo. Tuve una carrera en el magisterio desde mi temprana edad, la cual ejercí por 35 años. En ese batallar dentro del magisterio, gremialista, trabajo sociales, políticos y luego después como fundadora de un centro de educación especializado para la educación inicial, para niños de 2 años a 5, pionera en mi área y en la ciudad de San Francisco de Macorís, donde me desarrollé luego de adulta, luego de casada, donde tuve mis hijos, y luchando siempre toda la vida hasta que me retiré hace alrededor de 8 años. Qué bien, maravilloso, ¿eh? Un recorrido. Totalmente. Doña Margarita, que usted tiene. Gigante. Que ya quisiéramos mucho. Sí, sí. y muy heterogéneo, diría yo. Muy polifacético. Sí, muy. Eso hemos visto. De dirigente y activista social a activista y dirigente política, a gremialista y luego académica. Sí, qué bien. Muy completo, o sea, sin ninguna duda. Sí, me siento muy satisfecha porque todo lo que hice, lo hice con mucha vehemencia, lo hice con mucho amor, con mucha entrega, con mucho gusto. Y la mayor satisfacción es cuando me encuentro con personas que apenas recuerdo, que me dicen: doña Margarita, pero ¿cuánto tiempo? Pero que usted me hizo
profesor, y yo digo, ¿pero cuál y quién es? Y Dios mío. Y bueno, No, pero ahí están es los una vida frutos. sí, de mucho trabajo, desde Sí, siempre asumió. mucho trabajo y muchas generaciones Sí. que pasaron por mis manos, no solamente jóvenes, sino también maestros, porque fui forjadora de maestros a nivel de preescolar y básico. O sea, es todo una amalgama Sí. de formación Sí, eso que vemos. me tocó en mi vida desarrollar. Qué bien. Qué bien, Margarita, qué bien. Sí, y bueno, conocimos a doña Margarita desde niña. De una manera completa. Sí. Yo le voy a hacer una pregunta así gigante, ya que inmediatamente, viendo todo ese recorrido que usted ahí nos presenta, ¿se considera usted, o de ese momento, se consideraba una mujer revolucionaria? Y se considera. Y se considera. Totalmente, totalmente. Y satisfecha de haber sido y ser Y sobre todo, revolucionaria. Claro que sí. Si hoy en día, aquí en esta edad en que estoy, hay que tomar la delantera y hacer lo que haya que hacer para cambiar, ahí estoy yo, colaborando con mis ideas y con mis actos a todo lo que sea cambiar, revolucionar para bien de la sociedad y para dar ejemplo. Sí. Para dar ejemplo de que los cambios, las transformaciones se logran a base de lucha y de trabajo. Es así, estamos Sí. totalmente de acuerdo, eso es magnífico. Y yo pienso que sí, que al final ser revolucionario no es serlo en un momento o en un acto de tu vida, sino que pienso que es una actitud Sí. ante la vida. Claro que sí. Y que es una actitud que uno toma de responsabilidad social, política o en cualquier ámbito, ¿no?, en el que uno esté involucrado, donde realmente quiera enfrentarse a aquello que sea necesario para progresar. Total. Y sin ninguna duda sabemos que sí, que eres una revolucionaria de pies a cabeza. Sí, sí, así es. Qué bien. Y nos contabas, Margarita, que, que en este caso fundaste una escuela, ¿verdad?, de inicial, pero a mí me encanta la historia que hay detrás, el por qué esa escuela se fundó, ¿no? Cuéntanos un poquito de dónde nació esa idea de fundar una escuela o cuál fue la necesidad para fundarla y cómo fue todo ese proceso tan interesante, porque suena como si no fuera nada, pero una escuela no la funda cualquiera. Aquí estamos 3 educadores que amamos la educación, todos los que estamos aquí, y es algo que hacemos por vocación y disfrutamos muchísimo. Yo por lo menos hablo por mi parte, que es mi pasión y lo adoro. Pero fundar una escuela no es cualquier cosa, eso ya es un reto con palabras mayores, así que cuéntanos un poquito. Sí. Bueno, ya para los años 75, 74, 75, pues ya yo tenía 3 hijos. Ujú. Y ya concretamente con mi tercer hijo, que hoy en día también es profesor, Así es. catedrático universitario y músico, del cual me enorgullezco. Claro que sí. Eh, Y bellísima y muy persona, bueno. que lo conocemos. él tenía una conducta un poco especial, Ujú. que no lo había, conducta que no habían escribido mis otros hijos mayores que él. Y a mí me preocupaba, porque Claro. existían escuelas que integralmente, de manera muy empírica, tenían un kindergarten. Ujú, sí. Y yo decía, yo no visualizo a mi hijo en una de esas escuelas. Porque además esos kindergarten que tú nos decías realmente eran como, ¿qué te digo?, más guarderías Sí, que escuelas, ¿no? O sea, era sí. más para guardar a los niños y Guarderías. tenerlos ahí entretenidos un Exacto. tiempo, guardados, pero no había ese factor educativo, yo creo. No había un asunto pedagógico, Eso es. didáctico, sistemático, dirigido a los intereses
Claro. de los niños en esas edades. Había que elaborar un plan, un proyecto con objetivos bien definidos que dieran al traste con el aprendizaje. Valga la redundancia, el apresto de esos niños de 2 a 5 años hacia la educación básica. Entonces yo veía a mi hijo y yo decía, ¿dónde lo llevo? Y hablando con una de mis hermanas, porque yo soy parte de una familia de 9 hermanos, de los cuales 8 éramos hembras y un solo varón. Y mi hermana que me seguía, mi maestra también, hablando nosotras, yo le digo, se me ha ocurrido una idea. Yo tengo una necesidad para mi hijo y así deben tener las otras madres que Claro tienen que sí. hijos en esa edad. Y cuando le cuento a mi hermana mi idea, dice mi hermana, échala a andar. Vamos. Y yo le tomé la palabra. Inmediatamente cogí. Y en aquel tiempo yo con lo que contaba de medio de transporte era una motorcita o motora Honda de pedales. Claro, de las que llegaban antes aquí, de las primeras, claro, que llegaban aquí. Las primeras, aquellas que tenían un motorcito, pero que uno, si se le quedaba el motorcito, uno le daba el pedal. Pedaleando. Y cojo y elaboro yo misma la propuesta de la escuela que bulló en mi ideario. Y ubiqué los matrimonios en el contexto con niños en esas edades. Y comencé a visitar con un volante, con la propuesta. Después que hice eso, convoco a todos esos padres a una reunión para ver si yo iba a tener una base humana que me apoyara. Y para mi sorpresa, mi gran sorpresa, me encontré con esos papás que me dijeron sí, que confiaban en mí, que confiaban en mi proyecto y que me iban a apoyar. Claro, y que seguramente tenían la misma necesidad que tú sentías hace tiempo, solo que nadie había tomado esa iniciativa. Y déjenme decirle que independientemente a conocer la población de San Francisco de Macorís, lo que yo políticamente, ideológicamente era y fui, habían los padres que me apoyaron fueron padres de distintas ideologías, de distintas creencias. Que fueron por esa necesidad. Y de distintos estatus socioeconómicos, tanto de la alta o mediana posición económica como la clase obrera, la clase popular, el sector popular de la ciudadanía. Y hice en esa reunión determinamos, la fundación del centro fue fruto del consenso de un grupo de padres y madres y nosotros. Y entonces comenzó el centro de educación preescolar y primario en San Francisco de Macorís, como centro especializado para niños pequeños. Claro. O sea, no era un centro amplio, una amalgama de muchachos, sino concentrado ahí en esa primera y segunda infancia. No, incluso con sus cursos, que no era todos los niños juntos a que hagan lo que quieran, sino con su unidad didáctica y con sus cursos bien separados por edad. Recogí 3 personas, 3 muchachas
que en ese momento eran apenas bachilleres, porque en ese momento en la ciudad no existían universidades, Claro. y por tanto no existía la escuela de pedagogía. Ujú. Las cogí y las entrené. Qué bien. Las formaste ahí con todo lo Las necesario. formé y comenzamos con 35 niños. Y para en comenzar el es año mucho. 1976. Qué bien. Y aquello fue una revolución educativa en Macorís. Y el colegio se convirtió en una referencia Wow. en educación inicial, con unos frutos que hoy están ahí, profesionales excelentes, muchachos y muchachos que pasaron por nuestras manos, a los cuales nosotros le hicimos una base sólida en lo social, en lo emocional, en lo académico. Y hoy me siento tan orgullosa de haber sido parte de ese esfuerzo. Qué bonito. Sí. Sin ninguna duda Y, eso es y precioso. de parir y desarrollar esa idea. Claro que Maravilloso. sí. No, y que parte de una necesidad que en sí misma es preciosa, ¿no? El hecho de esa preocupación que uno puede tener por sus propios hijos, de decir, en el entorno en el que me encuentro no hay nada que se adapte a ellos. Porque eso es lo Sí. que pasa muchas veces con la educación, que se busca siempre que sea individualizada, pero sabemos que es muy limitada realmente, que esa individualización casi nunca llega hasta el nivel que tiene que llegar. Y cuando tenemos niños que tienen alguna necesidad específica o alguna condición con la que hay que adaptarse más a ellos, no hay manera, no hay quien tenga esos conocimientos, o los profesores no tienen tiempo, están sobrepasados de alumnos, el propio sistema educativo no se adapta, ni las unidades didácticas y demás que hay para trabajar, y al final esos niños ¿dónde quedan? Así es. Y esa base, como bien dices, que hay que darles para que puedan seguir creciendo. Fíjate, Margarita inició todo esto con ese objetivo de poder brindar un espacio de calidad educativa para su hijo, y hoy en día es un catedrático en la universidad pública de aquí. O sea, eso es una maravilla y es un logro maravilloso que habla muy bien de verdad los frutos que eso dio, y de otros muchos profesionales que seguramente, como bien dices, pasaron por ahí. Y además nos decías que empezaron con 35, pero yo sé que eso fue creciendo. Cuéntanos sobre eso. En la medida que pasaba el tiempo, iban egresando los niños ya cuando terminaron el nivel inicial hacia la educación básica. Los papás dijeron, nosotros no vamos a sacar nuestros niños de aquí, esto hay que continuarlo. Entonces hubo que crear el primer grado de la educación básica. Y de ahí en adelante, el colegio entonces hizo una especialización en la primera etapa de la educación básica de primero a cuarto grado. Y déjenme decirle que el proceso de alfabetización en el CEP fue un proceso tan hermoso, tan certero. Los niños que se formaron en la educación básica del CEP fueron estudiantes excelentes. Cuando un niño salía del CEP, iba a otra escuela, inmediatamente pasaba a ser excelencia. Decía, Sí. pero es que viene del CEP. Qué bien. Y así la demanda fue creciendo hasta llegar ya para 1982, 83. El colegio 84, 85 era un colegio de 600 estudiantes. Wow. Madre 700 mía. estudiantes, un personal académico y de ayudantía y de más de 40 empleados, un centro con una
demanda extraordinaria, no Wow. solamente a nivel de San Francisco, sino también de comunidades aledañas Qué bien. que se enteraban de ese centro que existía ahí, que era muy bueno, y entonces los padres acudían. O sea, fue una explosión. Y los frutos fueron, y no solamente en el orden cuantitativo, sino Claro. en el orden cualitativo. Sí, que al final es el más Teníamos unos importante. programas bastante integrales que abarcaban el campo de las artes, de los Maravilloso. deportes. Los muchachos tenían su escuela de teatro, de canto, de poesía, el deporte. O sea, explotábamos todas las habilidades que los niños presentaban en el quehacer diario. O sea, detectábamos esas habilidades y los padres acudían a nuestro llamado, y había una relación entre padres y escuela Muy cercana, ¿no? extremadamente cercana. Un programa extracurricular, Sí, muy rico. Abrazaba las artes, riquísimo. deporte. excursiones, actividades culturales que alcanzaban a la sociedad, una presencia del colegio en la comunidad. Maravilloso. O sea, que no Sí. fue un centro cualquiera. No, por lo que nos cuentas, para nada fue un centro cualquiera. Los recuerdos están ahí plasmados en fotografías que yo aguardo con mucha vehemencia. Sí. Y están ahí. Qué bello. Y ese centro, bueno, ese proyecto, tú nos contabas que parió otro, Sí, otro proyecto muy bellísimo bonito. Hay otro también. proyecto, sí. El colegio CP parió otro colegio, como yo le llamé, escuelita. No por donde se ubicó, ni por los niños que eran parte de su docencia, sino porque era un hijito del CEPE. Entonces yo dije, pero esto ha sido tan fructífero, esto ha tenido tanta cabida en la gente, que yo voy a extender esta acción a un sector marginado de la población. Qué bien. Entonces creamos una escuela, la cual denominamos Las Florecillas, en honor a San Francisco de Asís, Ujú. a ese gran santo de la Iglesia Católica. Y creamos esa escuela, que fue algo bellísimo, maravilloso. Albergamos 40 niños en edades de 3 a 5 años, de gente extremadamente pobres. Ujú. Entonces, ideamos y contamos con el apoyo de los padres del colegio para que nos ayudaran con la ropa para los niños. Ay, bello. qué bien. Qué bien Y que de la la, gente... de la ropa que los niños del CEPE dejaban, la llevábamos a aquella escuelita. Y los padres, yo seleccioné una serie de padres cooperadores, eran padrinos. Y en la semana, cada papá de esos se ocupaba de llevar el desayuno a Qué la bello, escuela. qué bello. Ese proyecto se desarrolló por unos 3, 4 años, pero luego después vinieron una serie de inconvenientes de tipo económico, y yo tuve que
ceder Ujú. el espacio, aún en contra de mi voluntad. Hablé con el director del distrito, que en ese tiempo era el gran pedagogo Gabriel, que ahora no recuerdo bien el apellido, y su esposa Grecia, dos grandes pedagogos de San Francisco, catedráticos ambos de la Universidad Nordestana. Me dieron un apoyo tremendo y me dijeron: no, Margarita, tu escuelita no va a desaparecer. La escuelita va a pasar a los salones de una de las escuelas públicas más cercanas. En ese momento debo decir que no existían a nivel de la educación pública, de las escuelas públicas, No existía el nivel inicial, ¿verdad? los grados de educación Wow. inicial. Es un- Y ese grupo de niños conformó el primer grupo de educación inicial de la educación pública Qué bien. en la escuela Juan Pablo Duarte, ubicada en el barrio del Ciruelillo. Ese fue el origen del nivel inicial de la escuela Juan Pablo Duarte Y de la provincia, pues, de toda la y provincia. de la provincia. Pero eso es algo histórico, porque que en la educación pública no hubiera todavía educación inicial como tal, pues En la obviamente era una zona carencia. No existía en la No, zona. Y eso en educación es una carencia enorme, porque nosotros como educadores sabemos que esas etapas iniciales educativas y del desarrollo, Fundamental. eso es, son Fundamental. fundamentales. Yo cuando entré literalmente. a la escuela, yo entré, porque antes entraba a los 7 años. Sí, A los 7 Ya años, grande. ¿eh? Sí, yo tenía 7 años. sí. Cuando entré a la escuela y uno entraba primero. Quizá es por eso que todavía me dicen, si me dicen rápido, dobla a la derecha, dobla a la izquierda, yo tengo que pensar. No sabemos si es Me eso hizo o un poco de dislexia. Concepto de lateralidad. Sí, sí. Yo no entré, bueno, toda mi generación, y supongo que, bueno, la que siguió después de mí, porque eso no fue a la escuela con grados así preescolares, no. Esa etapa en la vida del niño es fundamental Sí. en la vida del educando. Yo digo que un niño que no ha sido bien aprestado va a ser un educando con dificultades, porque ese apresto es fundamental para entrar al aprendizaje de la escritura, porque en esos años, a través del juego y de las actividades que se desarrollan, el niño desarrolla sus habilidades motoras finas, primero las gruesas y después las finas. Y sin ese desarrollo pleno de las habilidades motoras finas, para el niño tomar el lápiz y Es todo un trazar sus primeros trazos es muy difícil, porque el niño no tiene fuerza en sus manitas, no tiene habilidad. El niño que ha prestado te toma el lápiz, inmediatamente te hace un círculo y un semicírculo y una línea recta y una línea ondulosa y una línea vertical, una línea horizontal. Y si tú conformas un círculo, un semicírculo, una línea vertical, una horizontal, ahí estás tú formando las letras del abecedario. Sí, Sí. ya es la base para todo Y lo ya que es viene. la base para el niño aprender fácilmente. Cuando entran a primero o a preprimero,
que es donde realmente se le da el lápiz al niño. Se le da el lápiz y se le comienza a trazar las letras de la Sí, a instruir en todo eso. y a escribir palabras, después frases cortas. Muchos padres piensan que con 4 años el niño va a escribir y que el niño va a leer. No. Es un proceso. Yo le decía a los papás, es como pedirle a un niño que no ha comenzado a gatear, que camine O que corra. corra. Eso es. Entonces, ese es el preescolar. El preescolar es para preparar al niño llegar a la escuela básica con base. Esa es la base sólida. Claro, al del final niño. esa etapa es donde hay que desarrollar todas esas habilidades básicas. ¿Es así? Raquel, y es tan tal que los niños que son bien aprestados se distinguen en la caligrafía. Claro. No, Un y me niño que imagino en la se ha lectoescritura en prestado general. bien y que en primero y segundo y hasta tercero ha sido conducido con un seguimiento tenaz de la calidad de lo que se escribe. Es y será un gran profesional. Claro, y es que al final muchas veces se minusvalora esa etapa de educación inicial. Incluso, por ejemplo, yo he trabajado muchos años formando a futuros docentes a nivel universitario y realmente la educación inicial está como minusvalorada de alguna manera, tanto a los docentes de esa etapa educativa como a la etapa en sí misma. Y es todo lo contrario, es de las que más valor debiera tener, más cuidado, más atención, porque es donde se desarrollan esas habilidades básicas, y no básicas ese concepto porque sean simples, sino básicas porque literalmente son la base, son sobre lo que se va a construir todo lo demás. Y después, como bien dice Margarita, cuando de repente tenemos niños en educación básica o incluso en secundaria que tienen un montón de carencias, no entendemos de dónde vienen esas carencias, pero por qué este niño no puede o no avanza en esto, por qué le cuesta tanto. Y muchas veces son esas carencias que veíamos tan simples y que no se trabajaron y que realmente debiéramos preocuparnos un poquito, porque hoy en día que lamentablemente los niños se pasan todo el día con el celular y con la tablet, eso desarrolla muchas habilidades y no nos vamos a engañar que no, porque sí, genera mucha estimulación positiva para muchos aspectos, pero lamentablemente también les evita tener experiencias donde ellos puedan experimentar con sus manos y desarrollar toda esa motricidad fina y también la motricidad gruesa de sus cuerpos, de sus brazos, de sus piernas y demás, porque no se mueven, porque están sentados todo el día y luego de repente tienen muchas dificultades, como bien dices, en la lectoescritura y en cosas básicas que no han podido avanzar pues porque no han tenido ni siquiera esa experimentación, ¿verdad? Entonces hay que darle la importancia que tiene. Sí. Y a estas alturas yo pienso, en el año en el que nos encontramos, me parece mentira que todavía no se le dé ese peso y esa atención a esa etapa como debiera darse, ¿no? Incluso los padres pienso que muchas veces no son conscientes de lo importante que es estimular a sus hijos desde el hogar. Y estar con ellos y no solo entretenerlos con algo para que no me moleste, sino literalmente ayudarles a estimular sus habilidades, ¿no? Ya sea en un centro como el tuyo que se preocupaba por desarrollarlos de una manera integral, como en los hogares cuando están con ellos. Porque casi que nos preocupamos de que se entretengan y no me molesten y ya. Sí. Básicamente, ¿no? Como que entramos un poco en esa dinámica. Sí, con alimentación y vestido y techo no es todo, acompañarlo en el proceso. Hoy en día se conocen las causas. Uh-huh. Yo lo digo así porque escucho a los docentes universitarios, secundarios y de la educación básica en general, la queja de por qué la flojera de los estudiantes de hoy en día y los papás de igual modo. Y todo el mundo en el fondo conoce las causas. Entonces, ¿por qué no ir a cortar
tratar las raíces de esas causas. Claro. En vez de buscar En mi soluciones vida al de daño. maestra, yo decía, niño que no sabe escribir, no sabe leer. Si no sabe leer, no sabe estudiar. Y si no estudia, ¿Cómo avanza? no va a poder desarrollarse. Hoy tienen un celular, tienen una tablet, quizás leen, pero no es lo mismo que estar de lleno con un libro, No. Claro. de lleno en un aula discutiendo los conceptos que emiten esos libros y discutiendo y creando, investigando. Sí, creando incluso un pensamiento crítico, no solo repitiendo todo, que es en lo que estamos casi. Entonces, es como yo digo, pensando en mi interior y en mis inquietudes desde joven, hay que revolucionar el sistema desde el fondo, comenzando con los maestros. Y yo, que fui fundadora del gremio magisterial, de ese gremio sólido que tienen los maestros dominicanos, yo fui de sus fundadoras. Digo, tiene que haber un compromiso de los maestros con la sociedad, un compromiso con esa sociedad que hay que transformar a través de la educación. Y que tanto lo necesita. Y que tiene que tener la base en la escuela, valga la redundancia, básica. Uh-huh. Si egresamos niños de sexto hacia allá con solidez, otra sería la realidad. Totalmente. Sí. Es así. Eso De es. manera que a los que me vean o me escuchen, hagamos realidad eso, no solamente hablarlo y analizarlo, sino llevarlo a la práctica, sacrificarnos, porque las cosas se logran a base de trabajo, a base de sacrificio. Y un maestro fajarse con un niño para formarlo, para hacerle su zapata, no es fácil. Pero Para si nada. tú te metiste a maestro, cumple con tu rol, cumple con tu compromiso. Claro. Y Que es un hazlo. compromiso muy grande y como bien dices, es un gran Hazlo. esfuerzo, pero es así. Y luego después la sociedad te lo reconocerá. Claro, Sí. incluso en los cambios que uno va a ver, es así. Si el cambio que necesitamos, que es urgente, es por ahí. Es por ahí. Es por ahí. Es por ahí. Además, un maestro, bueno, y la escuela como institución, tiene la oportunidad de trabajar más que en el mismo hogar. Hay Claro. 8 horas de Tiene trabajo. más tiempo. Con condiciones Claro. que están ahí, con recursos que antes, Sí. antes era más difícil, antes había más escasez de texto. Ahora tenemos la nueva tecnología que permite acceso. Lo que falta es lo que dice doña Margarita, compromiso. Un compromiso. Un compromiso, una conciencia. Forjar una conciencia de ese compromiso, de que esa es mi responsabilidad ante la sociedad y ante Dios. Sí, Así es. Porque las cosas que a uno le toca hacer en la vida, tiene que hacerla bien. No hacerla milaganariamente, no, hacerla bien. Hacerla y hacerla bien. Sí, y ese mensaje que nos dejas de cuando uno va a hacer las cosas, hacerlas con responsabilidad y hacerlas lo mejor que uno pueda, es algo que hace mucha falta ahora. Porque
tengo la sensación, y quizás esté errónea, pero tengo la sensación de que cada vez se hacen más las cosas por hacer o por salir de eso, como se dice aquí, ¿verdad? Como por salir al paso. Sí. Pero no realmente se hacen con ese cuidado, ese cariño tan importante en un proceso pedagógico a cualquier edad, trabajando con alumnos. No se hace con ese detalle y ese compromiso tan completo que, como dices, es esencial para asegurar que el éxito de cualquier proceso educativo que uno embarque, sin ninguna duda. Cierto. Sí, bueno, maravilloso. Estamos conociendo mucho de doña Margarita, de su trabajo desde siempre. Nos gustaría ahora, que estamos en esta etapa de conocer, ver cuál es el objeto gigante que Margarita nos va a compartir hoy. ¿Qué nos trae como objeto gigante? Que, como sabemos, el objeto gigante, ustedes ya lo saben, ¿verdad?, es ese objeto que tiene una historia, algo que contarnos, un significado de peso, que es lo que le hace realmente gigante a ese objeto. Así que cuéntanos, Margarita, ¿qué nos has traído? Bueno, yo he traído este cofre. Este es un cofre que me regalaron mis 3 primeros nietos. A ver, vamos a girar un poquito para que se vea. Hace alrededor... Ahí le vemos una fotito. Alrededor más de 20 años. Uh-huh. Mis 2 nietas y mi nieto. Yo tengo 6 nietos, pero estos son los 3 primeros. Qué bien. Y ese día de la madre, vamos a hablar de 1918, vamos por ahí, ¿verdad? Ellos aparecen. Abuela, mira lo que te hemos traído. Este cofre para que tú guardes. A mí siempre me ha gustado ponerme mis cadenitas y mis collarcitos. Y conocedores de eso, ellos me regalaron ese cofre. Y yo no me he separado más de él porque lo tengo conmigo en mi habitación como algo que significa tanto de ese amor de mis nietos hacia mí. Así que eso yo lo traje para que quienes nos ven y nos escuchan sean testigos de ese amor de nietos a las abuelas y de los abuelos a los nietos, que es un amor multiplicado, porque el amor de los nietos es un amor que es el amor de los hijos. Es doble. Es doble. Se redobla. Es increíble, hay que vivirlo. Solamente viviéndolo uno puede expresarlo. Sí, eso es algo que realmente uno ve en los abuelos y en las abuelas, ¿verdad? Es algo bastante visible en la manera en la que los abuelos expresan ese amor hacia los nietos, que es como algo sumamente intenso. Y es algo que comparto, ese amor, porque pensando, por ejemplo, en mi abuela materna, es una de las personas que más quiero sin ninguna duda y que extraño mucho estando aquí, y que siempre que voy a España me la disfruto todo lo que puedo. Me pego de ella como una lapa y me encanta hacer todo lo que podamos juntas y disfrutarla como nunca, porque la verdad que... dichosa. Sí, realmente sí. No me puedo quejar, y yo todo lo que puedo exprimir esos tiempos, ese rato con ella, lo hago, y con mucho placer. Qué bello. A mí no me tocó disfrutar mucho de los abuelos, hablando de los abuelos. Bueno, sí, el padre de mi madre, pero no fue... Yo siempre lo buscaba así. Yo buscaba a mi abuelo. No fue tan cerca, no tuve experiencia con mi padre, porque eran mayores, ya cuando yo llegué ya no estaban.
Pero sí es bello. Sí, una abuela de uno de mis amigos, que es mi hermano, de Emington Rivas, que fue abuela de todos sus amigos, todos le decíamos abuela. Y allí era una abuela que nos quería mucho porque siempre nos daba muchas comidas. Cocinaba riquísimo, Dios la tenga, ¿verdad?, en su santa gloria. Y sí, tuve conocer esa abuela, que fue la abuela de Emington y que fue nuestra abuela también. Pero es bellísimo. Es como dice doña Margarita, es un amor que siempre da para mucho. Multiplica. Sí. No, y esa vivencia la tienes también con mi abuela. Sí, bueno, sí. Porque como sí. ella escuché esto y tú no la menciones, Pero mira, claro, vas a tener un problema. Sí, claro. No, Sí, porque ella lo adora. Sí. Mira, desde que lo conoció, yo bellísima. creo que es más nieto él que yo. Sí. De verdad te lo digo. Es bellísimo. Sí, sí, sí. Cariño por mucho. Sí. Sí. Pues sí, y mira, Margarita, nos has contado sobre toda esta faceta educativa, ¿no?, tan interesante y de tantos logros y sobre todo de tanta lucha, pero positiva, lucha bajo un concepto, ¿verdad?, de querer lograr, de querer progresar en lo que es la educación que había en ese momento. Pero sabemos que también tienes esa faceta política, ¿verdad?, que conocemos bien y que desde un inicio ahí ya nos has dado algunos, digamos, un tentempié así de esa relación que tú has tenido con toda la parte política. Y queremos que nos cuentes un poquito sobre eso, sobre cargos que has tenido y demás, y sobre cómo ha sido esa experiencia. Porque son cargos que Margarita ha tenido y que ella lo cuenta como si no fuera nada, pero que no son cosas que cualquiera asuma, y menos con la responsabilidad y con el cuidado que ella siempre lo hace. Así que cuéntanos un poquito. Raquel, Te pongo en compromiso, lo sé. Raquel me eleva demasiado. Realmente mi vida han pasado tantas cosas. De aquella estudiante rebelde, luchadora, a joven luchadora, organizada políticamente, casada muy joven y militando en organizaciones de izquierda. Tuve así mis 4 hijos. Luego, en la época de los 80, cuando el país se enfrascaba en las luchas contra el balaguerismo, la vuelta al neotrujillismo, en la cual yo milité de una manera ferviente, participé en la campaña que llevó al presidente don Antonio Guzmán Fernández a la presidencia de la República en 1982. Joven yo, casada ya, con hijos, cuando militantes del PRD, que yo no lo era porque yo militaba en la izquierda, no de manera organizada en ese momento, había salido, pero sí era de izquierda. Comprometida. Muy comprometida con la izquierda. Me visita José Amado Camilo Fernández, mi profesor de la Universidad de Filosofía. Y me dice: Margarita, nosotros te necesitamos, porque nosotros tenemos que coger el poder. Y yo, con mi vena de revolucionaria radical, le dije: pues yo creo que no, que a Balaguer no se le puede derrocar con votos. ¿Cómo vamos nosotros a poder derrocar a Balaguer con votos si los guardias andan
con los fusiles llenos de banderas coloradas. Pues sí, me dice José Amado, sí, lo vamos a derrocar. Y yo, pensando en mi país, pensando en que teníamos que darle duro y tumbar ese régimen nefasto, dije, pues cuenten conmigo, que yo voy a trabajar. Me involucré en el 82, cuando don Antonio Guzmán Fernández salió presidente de la República. En ese gobierno yo no participé como parte de él. Lo hice todo por mi país. No pensando en cargos ni nada por el estilo. Es más, yo tengo que decir públicamente, y así lo testimonio delante de todos, yo nunca he trabajado política, he laborado en política por cargos. Ni por cargos ni por dinero. Si hay un oficio, por humilde que sea, y que tenga que ver con la política, y yo puedo hacer para beneficiar mi país, ahí estoy yo. Sin pensar en el dinero, ni en privilegios, ni en prebendas, ni en nada por el estilo. Transcurrió el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, y dentro ya del Partido Revolucionario Dominicano se desarrolló una lucha interna por las candidaturas. Claro. Y emerge y se desarrolla la candidatura del doctor Salvador Jorge Blanco, quien había sido un abogado brillantísimo en defensa de los constitucionalistas de la Guerra de Abril del 65, un gran abogado, una persona destacada, inteligente, seria. Me llamó la atención y a él le hablaron de nosotros. Cuando eso yo estaba casada todavía. Y Salvador Jorge Blanco, estando en el gobierno de don Antonio Guzmán, estamos hablando del año 84. Uh-huh. Don Antonio llega a la presidencia en el 82 y Jorge Blanco ya en el 82-83 inicia la campaña por la precandidatura a la presidencia dentro del PRD. Le hablan de mí y le hablan de quien era mi esposo y nos visita en nuestra casa y nos pide por favor que le ayudemos en su campaña por la precandidatura dentro del PRD. Ustedes eran conocidos en cuanto a la lucha política. Nosotros asumimos una responsabilidad desde un sector externo al PRD, o sea, un sector militante, amigo del PRD, que apoyaba la candidatura del doctor Jorge Blanco. Uh-huh. Y ahí desarrollamos un trabajo que no solamente se limitó al área de la provincia de Duarte, sino también a la zona nordeste. Nosotros nos trasladábamos a Nagua, a Samaná, y teníamos contactos con todos los dirigentes de esa zona. Y yo, aún teniendo la responsabilidad de dirigir el centro privado que yo dirigía, me dediqué de cuerpo y alma a trabajar por la candidatura de doctor Jorge Blanco, aclarando que en ningún momento pensé en cargos, ni que me pusieran para diputada, ni que me pusieran para senadora, ni que me pusieran para síndica. Yo trabajaba ciegamente por esa propuesta política de adesentamiento de la
administración pública, de la mano limpia, como fue el eslogan de la candidatura. Qué bien. Trabajo Qué bien. Y por una revolución democrática, por un proyecto, si se quiere, de nación. Y por eso yo me comprometí con la candidatura de doctor Jorge Blanco. Y ese compromiso que tienes, Margarita, es envidiable. De verdad que sí. ¿Y cómo lo necesitaríamos hoy en día? Hicimos un trabajo, Raquel, extraordinario. Mi casa no era mi casa era un local del partido. La logística de la campaña del doctor Jorge Blanco en San Francisco de Macorís y todos los municipios de la provincia de Duarte era mi casa. Y en el año 1986 ganamos la presidencia de la República con mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Qué bien. Terminada la campaña y ya casi para abordar el gobierno, un día cualquiera, recibo una llamada donde me dicen que yo tengo que presentarme a la casa presidencial porque yo soy nombrada gobernadora de la provincia de Duarte. Y yo me sorprendo porque yo no le he dicho a Salvador, yo quiero ser esto, ni quiero ser lo otro. Me presenté y no tuve más remedio que aceptar. Y entonces te hicieron gobernadora. Con el propósito de ser una servidora del pueblo. Ese año 82-83 fue histórico en mi vida. ¿Cuánto trabajar para una provincia con tantas carencias y un municipio conflictivo como el municipio de San Francisco de Macorís? Sí. Los reformistas de esa época no dejaban un mes tranquilo en San Francisco que no fuera con motines, con huelgas, con movilizaciones. Y yo a veces salía pacíficamente de San Francisco y cuando regresaba a San Francisco estaba ardiendo. Y yo en medio de todo aquello. Pero lo enfrentaba y lo enfrenté con la mayor responsabilidad. Luego fue pasando el tiempo, se fueron originando una serie de contradicciones entre los dirigentes del partido y las posiciones que yo asumía como representante del Poder Ejecutivo. Y yo le planteé al presidente que era más sano para el gobierno y para mí como persona que me retirara del puesto. No quería. Pasaron unos cuantos días luego de yo exponerle mi renuncia y él me dijo un día: no encuentro a quien poner, tú eres una de mis mejores hombres. Yo te necesito. Lo siento porque emocionalmente ya no puedo seguir. Y entonces me reemplazó. Luego, los 3 años siguientes del gobierno de Jorge Blanco, yo estuve como su ayudante en la región nordeste, visitaba las provincias,
hacía gestiones, pero no ya el perfil mío como una ejecutiva provincial había bajado, Sí, porque ya no yo como así gobernadora. lo quise. Claro. Luego después, de ahí en adelante, me involucré en distintas organizaciones de tipo social, fundación del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos. Trabajaba también en un comité de amigos de solidaridad con el pueblo cubano y distintas organizaciones más, y volví a la militancia de izquierda. He participado en la fundación de organizaciones políticas, tanto como fue el Partido Nueva Esperanza, que fue un proyecto político que condujo un ex sacerdote de la Teología de la Liberación, un proyecto fallido que nos dolió mucho a todos. Habían una cantidad de dirigentes de gran calidad humana y revolucionaria, pero el proyecto sucumbió. De ahí en adelante continuamos y hemos estado siempre no militando fervientemente en organizaciones, pero sí contribuyendo a las mejores causas políticas del país. En estos momentos tengo una militancia política apartidaria, pero sí dentro del pensamiento progresista. Soy partidaria de que este país es digno de un proyecto de nación serio, Comprometido. comprometido con los mejores intereses del pueblo, que dignifique la calidad de vida de la gente y que podamos ser parte de una América Latina liberada de intereses extranjeros también poderosos que nos subyugan de una u otra manera. Así es. Esa es mi posición política de hoy en día. Una Que no es posición pequeña y es muy admirable, Sí, absolutamente. claro, y firme, desde la que nos ha contado desde el inicio, es la misma que se mantiene hasta ahora. Qué bello. Qué gigante, Margarita. Por favor. Sí. Ya nosotros, bueno, nos vamos, no sin antes escuchar luego de todas estas palabras hermosas y motivadoras y que nos inspiran a asumir y a seguir luchando y asumir compromiso, ¿verdad? Con nuestros entornos, con nuestro país. Gracias, Margarita, por compartirnos esa experiencia valiente, fuerte y hermosa. No sin antes, ¿verdad? Irnos sin un consejo gigante, Margarita, que pueda darnos sobre la vida, lo que entienda. A ustedes, jóvenes, intelectuales, trabajadores, académicos, que siembren en el material humano que ustedes trabajan día a día, la semilla del bien, la semilla de los valores más altruistas de la humanidad, que siembren en cada persona el pensamiento de que los seres humanos somos un solo ser, como hijos de Dios y como hijos de esta tierra. Y principalmente a sí mismo, a todos los que trabajan en la labor educativa, el compromiso de formar generaciones comprometidas, valga la redundancia, que trabajen por
y para los demás. Que dejemos el individualismo y nos entreguemos más a lo colectivo. Maravilloso. Yo creo que no nos podías dejar unas mejores palabras que conectan y resumen de maravilla todo lo que hemos hablado hoy y todo lo que ha sido tu historia, tu vida, todo lo que nos has estado contando, que representa maravillosamente justo lo que nos estabas expresando ahora. Muchas gracias para cerrar. Muchas gracias a ustedes. No, de verdad, muchas gracias a ti, Margarita. Ha sido un placer enorme. Entonces, con esto ya cerramos. Ustedes ya saben que, bueno, esta conversación tan maravillosa que hemos tenido con esta gigante, espero que haya sido un aporte para ustedes, que se lo lleven, que reflexionen sobre eso y que ojalá cualquier cosita de lo que hayamos hablado quede en ustedes y pueda desarrollar, sea la semilla de todo eso bueno que pueden hacer, de todo esto que hemos estado hablando hoy. Como saben, nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook. Por supuesto, tienen el episodio completo en YouTube y bueno, ahí lo pueden visualizar, ¿verdad? Pero también nos pueden escuchar en Spotify, Apple Music, entre otras muchas plataformas de podcast. Ya saben que estamos ahí con distintos contenidos, más breves, algunos más dinámicos y otros en formato completo que están por y para ustedes y para su disfrute. Así que ha sido un placer tenerlos hoy aquí también y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao.